Dale. Bueno, ahí nos empieza a dar. Bueno, Omar, la primera pregunta que te quería hacer, que queríamos hablar sobre Artigas, Abelardo Ramos, mi interés por el personaje viene de la siguiente manera. Ramos hace un primer libro de historia de la nación latinoamericana y no lo nombra. Hace una segunda edición y lo pone, pero a pie juntillas. Llega a decir románticamente que es el Espartaco rioplatense. Sí, Eh, Los revisionistas, todos a partir de Ramos, se enamoraron de Artigas. José María Rosa, Abelardo Ramos, bueno, el resto de los revisionistas también. Felipe Piña ha escrito sobre él. Digo, yo sé que toda la población es injusta, pero tiene esa cosa de Espartaco Replatense. ¿Por qué los revisionistas ven en Artigas, digamos, esa figura tan romántica? lo que pasa es que la figura de Artigas había sido bastante vilipendiada, primero, primero más que nada, sobre todo por la figura eh, de Mitre, ¿no? De Bedia, de Bedia, que era el cuñado de Mitre, es decir, que tomaban en cuenta el pasado un poco más, el periodo libre, como le dicen, de Artigas. Uruguay siempre fue, es decir, como decía Borges, algo así, la tierra ingrata, la pedazo argentina en tierra brasilera, ¿no? Entonces, Uruguay era un lugar de contrabando. Y muchísima gente, decir, todo lo que era los animales de Río Grande do Sul y todo lo que es arriba del Río Negro, aún sigue siendo una zona en donde muchas estancias brasileras van a pastar sus animales en Uruguay y después las vuelven a llevar a Brasil. Y en esa época era todavía más libre todavía y bueno, Artigas en su trabajo, en parte de su trabajo era muy, así, al borde de la legalidad, ¿no? Cuando era casi una norma el contrabando. Que el contrabando, vamos a ver, era una norma en todo el Río de la Plata. Buenos Aires y el virreinato del Río de la Plata surgen por el contrabando. Surgen justamente porque el gobierno español quiere prohibir el contrabando. Entonces, pero era imposible, ya estaba hecho los mecanismos, o sea que el contrabando iba para adelante. Entonces tiene una visión bastante negativa de Artigas, y Artigas en un momento se adhiere a la Revolución de Mayo, pero después empiezan toda una serie de discrepancias entre Artigas y especialmente con Zarratea, que fue enviado a la banda oriental para organizar un poco. Y en realidad Zarratea tenía algunas conductas bastante viciosas, para decirla. Y el que se le opone con todo y que le da varias, eh, ¿cómo te puedo decir?, maniobras complicadas que lo dejan mal parado a Zarratea. Un día Artigas y con Fructuoso Rivera, que en ese momento habrá tenido 19 años, le robaron toda la caballada del ejército de Zarratea en una noche, ¿no? Entonces, claro, Zarratea estaba complicado y Zarratea era un hombre muy fuerte en Buenos Aires. No solamente una familia rica, sino que una familia, él era políticamente poderoso. Y entonces ya ahí empiezan las discrepancias entre lo que es el gobierno patrio y la parte oriental, ¿no? Fíjate vos que en un momento cuando Artigas cruza hacia Buenos Aires y le dan de apoyo para llevar la revolución, le dan 200 pesos para que se arregle. Cuando él empieza a tener estos actos de insubordinación, especialmente con Zarratea, en un momento el precio a la cabeza era de 6.000 pesos, o sea, viste, te dan 200 pesos para hacer una revolución. Pero después cuando te opones a lo que te están diciendo, te suben a 6.000 pesos la apuesta para poderte preso. Bueno, tuvo muchas idas y vueltas por criterio, porque en realidad Artigas es el primero que propone el federalismo. Es el primero federalista. Cuando yo siempre le digo que para mí Artigas es más importante en la Argentina que en Uruguay. Porque en Uruguay se lo erigió después por la mitología, por la necesidad de construir
una ideología, lo construye a él como el promotor o el precursor de la independencia uruguaya. Y eso estaba lejos de su cabeza. Por lo que pasa es que hay que también irse un poquito quizás más para adelante. Las, aparte de Artigas, las otras tres personas que tienen injerencia en el proceso de independencia de Uruguay son Fructuoso Rivera, Oribe y Lavalleja. Y la verdad que los tres tenían sus pros y sus contras, ¿no? Eh, entonces, cuando hay que construir la historia de Uruguay, y aquí, viste, todos iban a tener sus pros y sus contras. De hecho, la división entre blancos y colorados que subsiste hasta la fecha, había gente que estaba a favor de lo que había hecho Oribe, había gente que odiaba lo que había hecho Oribe, y había gente a favor de Fructuoso Rivera y otra gente en contra. La Valleja, lo que pasa es que tuvo un par de errores tácticos en algún momento, entonces queda relegado a un segundo lugar. Y cuando uno ve los escritos, porque estamos hablando de una persona que lee la Constitución americana, que lee a Hamilton, que tiene, el archivo Artigas tiene cientos de hojas, miles de cartas dictadas, que cuenta con la ayuda de religiosos como Dálmaso, como el obispo Dálmaso, como este, Monterroso, que era también un sacerdote que escribía. Hay mucha iconografía de él sentado dictando 2, 3 cartas a la vez, ¿no? Y si vas a ver el archivo Artigas en Montevideo, el archivo Artigas de Montevideo es muy, muy grande, es realmente casi inabarcable. Entonces, claro, Artigas era una persona hecha para el bronce. Tiene toda una serie de frases tiene una concepción, tiene una serie de frases realmente memorables. Él hablaba de independencia absoluta y de independencia relativa. Teníamos que tener independencia absoluta de España, pero teníamos que tener independencia relativa entre las provincias, que cada una de las provincias tenía que tener un grado de autodeterminación. Si eso es federalismo o confederación, bueno, la discusión la hicieron los americanos 50 años más tarde y se terminaron matando entre ellos. Entonces, él es el primero que propone y dice, no, no, pará, yo voy a obedecer algunas cosas de Buenos Aires, pero algunas cosas, porque aquí lo que me diga Buenos Aires no me va a servir siempre. Y de ahí viene el concepto de federalismo. El gran concepto de federalismo lo trae Artigas y es el que se difunde a través del país. Fíjate que en un momento, cuando estamos hablando del protectorado, el protectorado artiguista comprendía toda la Mesopotamia, comprendía Santa Fe y comprendía la mitad de Córdoba. Y al Congreso de 1816, el famoso Congreso de Tucumán, que declara la independencia, no fueron ni representantes del Uruguay, ni representantes de Entre Ríos, ni de Corrientes. Bueno, Misiones era medio una fábula, pero bueno, estaba Misiones, ni de Santa Fe. Por casualidad fue un cordobés. Entonces, realmente, y aparte, un año antes, en 1815, Artigas había declarado la independencia en el Congreso de Arroyo de la China, cuyos documentos se han extraviado, pero testimonios subsisten. Entonces, uno se da cuenta de que Artigas tenía realmente una concepción ideológica y estaba muy convencido que Uruguay no se iba a defender nunca solo si no tenía el apoyo de las demás provincias, porque el imperio portugués era muy poderoso y pretendía llegar al Río de la Plata. Recordemos que el virreinato del Río de la Plata se forma porque los portugueses habían invadido la banda oriental. Y la primera gran operación naval del virrey Ceballos fue tomar Colonia. Colonia del Sacramento estaba en manos portuguesas. Entonces, eso hay que explicarlo todo hay que remontarse antes para explicar. Y Artigas es una persona que tiene una formación, tiene un criterio, tiene una idea muy clara. Lo que pasa es que no tuvo tanta suerte en las guerras. Suerte. Cuando lo invade
en el 16 invade la banda oriental, invade el ejército portugués, él habrá tenido, en Uruguay en ese momento había 60.000 personas como mucho, y él habrá podido juntar 3.000, 4.000 soldados como mucho, mientras que los portugueses avanzaron con un ejército de más de 10.000 soldados de un día para el otro, así que no lo podía contener. ¿Y qué pasaba con Buenos Aires? Buenos Aires no le da el apoyo porque el gran contrincante del mercantilismo porteño era Montevideo. Montevideo es un puerto mucho mejor que el de Buenos Aires. Entonces, los mercaderes de Buenos Aires, el porteñismo, no estaba de acuerdo, trataba de sacárselo de encima a Montevideo, porque Montevideo era el que le estropeaba los negocios a la oligarquía mercantilista porteña. Y bueno, de ahí surge parte es el primer antiporteñista, ahí surge el federalismo, y después él tomó toda una serie de medidas que sobre todo para la gente es un poco más de filiación de izquierda, le llama la atención cómo es que hace la repartición de la tierra, porque él en un momento, claro, habían quedado un montón de tierras, fíjate vos, suertes de estancia. Artigas tenía una suerte de estancia que abarcaba lo que 150.000 hectáreas, propias de él, entre todo lo que es eh, Paysandú y Salto. Tenía, y él tenía ahí el trato que tiene muy fluido con los charrúas. De ahí también un poco el indigenismo que rescata también un líder que tiene a un grupo de charrúas peleando para él, ¿no? Fue uno de los pocos casos. En la independencia argentina casi no hubo indios peleando para el lado de Buenos Aires en ninguna de las provincias, o eran indios domesticados, etc. Él tiene un grupo de realmente salvajes, porque los charrúas eran salvajes, trabajando para él y respetándolo a él como oficial. Entonces, él lo que hace cuando se queda con muchas tierras que habían sido abandonadas por sus dueños españoles, él hace una repartición de la tierra. Y entonces algunos, el Partido Comunista Portugués, el Partido Comunista Uruguayo, por ejemplo, dice que lo que estaba haciendo era la famosa repartición de la tierra. En realidad eso hay que verlo desde otro punto de vista. Él no creo que Marx todavía no había escrito nada, todavía faltaba 60 años para que apareciesen en los conceptos de Marx. Pero sí que había dos conceptos importantes. Uno era el impuesto por las misiones jesuíticas, los jesuitas que daban tierra a los indios, que los educaban y que los llevaban adelante, y él tenía mucho respeto por la formación de los indios. De hecho, Andresito, es uno de sus líderes, es un niño misionero, es uno de sus líderes, y bueno, fíjate vos que la bandera de Misiones es la copia de la bandera artiguista, ¿no? Eh, y entonces él tiene los dos modelos. Por un lado, el modelo jesuítico, que era de repartición y de educación a la gente, y por el otro lado había muchos comuneros españoles que habían llegado en el momento que empiezan a poblar el Uruguay, y ellos venían con la idea de la distribución de la tierra de acuerdo a la capacidad de trabajo, etcétera. Entonces, claro, esta figura de encontrar a alguien que está repartiendo la tierra entre los más humildes, para figuras como Ramos, claro, le llama la atención, es una persona que está como adelantada a su época. En realidad él estaba siguiendo una tradición española, la tradición de los comuneros que habían tenido que venir y la tradición jesuítica, que ya para entonces, hacía casi 50 años, 40 años que se habían ido, que los habían expulsado del país. Por eso Entonces, perdón, la tesis de algunos, por ejemplo, de algunos revisionistas o inclusive de cierta derecha, porque Irasusta decía que la Revolución de Independencia había sido una especie de contrarrevolución antiborbónica, porque digamos, la expulsión de los jesuitas, los nuevos encomenderos, se da sí, también la llegada de Braganza en Brasil, digamos, todo eso cambia
y genera una estratificación que que no era tan marcada en ese momento en la sociedad, que genera un sentimiento antimonárquico y antiborbón muy marcado. Como que el Bueno, revisionismo facho, que es español, dice, bueno, no era España, eran los Borbones. claro, no era España los Borbones, porque España, ya te digo, tenía una traducción comunera. Los comuneros españoles habían tenido que ir cuando llegaron con Carlos I, Felipe II. Eh, y bueno, y acá se vuelve, acá hay enormes extensiones, ya te digo, Artigas tenía él, dueño de 150, lo que pasa es que nunca la explotó esa fracción. Y bueno, había esa área extensa, y ¿a quién se lo vamos a dar? Y bueno, a la gente que trabaja, y entonces a cada cual era como una legua cada uno, era bastante terreno, porque bueno, también era ganadería poco intensiva, y bueno, y él empieza con este tipo de concepto, eh, sí, en gran parte antiborbónico. Aparte, reconozcamos que esa época, lo peor que le pudo pasar a España desde 1814 en adelante fue la vuelta de Fernando VII al poder. Fernando VII es lo peor que le pudo haber pasado a España. Tipo, es decir, en España ya estaba el concepto, ya parte habían vivido. Fíjate vos la contraposición, los españoles y los franceses habían apoyado a la revolución de los colonos ingleses en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo le vas a explicar a tus súbditos? Le pasó en Francia, terminaron haciendo una revolución, y en España no triunfó la revolución, pero encima vuelve este estúpido Fernando VII, porque no le cabe otro adjetivo, que en vez de entender que como lo habían ya resuelto los ingleses, bueno, vamos a hacer un Commonwealth, vamos a hacer seguimos relacionados con España, seguimos relacionados con nuestras colonias, y nosotros, bueno, aceptamos que ellos tengan cierto grado de autodeterminación. No, el absolutismo imbécil de los Borbones, en este caso de Fernando VII, lleva a que tengamos unas guerras del principio al fin. Está bien que hay un tema de que gran parte de las guerras de independencia fueron estimuladas desde Inglaterra, porque Inglaterra desde hacía tiempo quería quedarse con las colonias españolas, y las quería dominar a través de los negocios. El tema de las invasiones inglesas, que no le da mucha bolilla, en realidad el que empezó con la invasión fue un invento de Popham, que dijo, bueno, tengo la circunstancia adecuada, vamos a atacar a la ciudad de Buenos Aires, en donde sabía que había una cantidad impresionante de oro que venía del Potosí. Entonces, este Pocan es como se larga una aventurera casi como un bucanero a Buenos Aires, y por poco le sale. Y el tesoro de Buenos Aires se llevó a Inglaterra y se paseó por las calles de Londres, porque las arcas inglesas estaban vacías por las guerras napoleónicas. Entonces de ahí surge la intención de armar un ejército para llegar por segunda vez a Buenos Aires y a Montevideo. Pero en realidad el plan original de los ingleses contemplaba el dominio económico de las colonias españolas, y fue lo que se terminó haciendo. El dominio económico de las colonias españolas. España era un país que se había atrasado mucho, que estaba complicado, y desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial, y entonces prefirieron, los ingleses aprovecharon ese vacío y lo llenaron con mercados. Las mercaderías que entraban de contrabando, y después con la revolución industrial, que yo iba un poquito más adelante con el tema de la revolución industrial, les convenía toda la vida más darle trabajo a sus trabajadores ingleses que a los esclavos americanos. Sí, Entonces, la desaparición de la esclavitud de América Latina. digo, lo que sucede en España, la tradición comunera desaparece, porque digo, el siglo XIX español, que es un quilombo, las guerras carlistas, la sucesión, Exactamente, digo, exactamente. el liberalismo económico cuando llega a España, o mejor dicho, cuando llega la modernidad, entre comillas, lo que termina generando en España es el latifundio, porque no se genera un proceso de industrialización en España desde el siglo XIX,
y en términos políticos genera un caos que derivará inclusive a algunos historiadores españoles la guerra civil. Porque digo, España tiene casi 50 años Bueno, de desorden el, ma- político también. Digo, pasaron de la comuna al latifundio en el España. 100 años, bueno, imagínate, bueno, por eso no solamente Fernando VII la hace embarcarse en una guerra de independencia que podría haberlo evitado y podría haber terminado haciendo una asociación como un Commonwealth con las provincias, con las ex colonias, sino que encima le deja a la pobrecita de Isabel II de España, una infradotada, realmente una mujer con muchos problemas, que no estaba hecho para ser reina, pero él se le impone como reina de España, que ya le trae un problema de las guerras carlistas dentro de España y que, bueno, se van deshaciendo. Hay un minifundio, pero también por el otro lado queda lo que Marx llamaría también el minifundio antieconómico. Porque la mayor parte de los españoles eran dueños de 1 o 2 hectáreas y con eso, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos el año viene bien, comen todos, pero cuando el año no viene bien, hay que empezar a sacarse a las familias de encima, a los hijos de encima. Y eso es el causante de la gran inmigración española, porque con 3 hectáreas y 5 hijos, y viste, uno no iba a heredar, algunos no iban a heredar. Entonces ellos se van a buscar otro tipo de oficios y América ofrecía un territorio vasto, virgen, y con muchas oportunidades. Y bueno, y los españoles se van a recorrer el resto del mundo, no solamente la inmigración que tenemos en Argentina, en Uruguay, en toda América Latina hubo una fuerte inmigración española. Pero Argentina y Uruguay fueron las más, y Cuba. Cuba también tuvo. Lo que pasa es que Cuba fue pertenencia a España hasta hasta fin del siglo XIX. ¿Mm? Digamos, el proyecto, volviendo a Artigas, el proyecto de Artigas siempre es puesto casi como alternativo Belgrano y Artigas. ¿Qué se puede decir de eso de San Martín, Belgrano y Artigas? Porque Belgrano No, es más iluminista, más afrancesado que Artigas, ¿no? Belgrano, Belgrano es un bueno, seguía Quesnay, era un fisiócrata, era un liberal, pero también era un monárquico. Él, recuerdas que mientras que Artigas estaba peleando en el Uruguay contra los portugueses, él estaba con Rivadavia y con Zarratea, justamente con Zarratea, buscando un rey español para traer al Río de la Plata. Y por poco lo logra, porque Carlos IV, que estaba en exilio en Roma, ya tenía literalmente arreglado, porque aparte le tocaba una pensión de por vida, que en Roma se la estaba tratando de rebuscar por dónde sacaba un mango. Vienen estos y le ofrecen un reinado para el hijo, lo iba a mandar al menor de Fernando VII, al de Paula, el hermano menor, al de Paula, eh, y le ofrece una pensión de por vida. Estaba ya diseñada hasta la bandera, todo, la constitución, todo. Íbamos a tener una monarquía, sí o sí. ¿Y qué es lo que nos salva de la monarquía? Salva de la monarquía española. La llegada de Napoleón en 1800, los 100 días de Napoleón, cuando Napoleón se escapa de la isla de Santa Elba y se dirige caminando a París. Eso le entró un terror pánico a Carlos IV que quemó todos los papeles y bueno, y tanto Belgrano como Rivadavia y Zarratea se quedaron diciendo, ¿y qué vamos a hacer? Y en un momento Zarratea hizo la propuesta de que vamos a secuestrarlo al príncipe español y lo llevamos de prepo a la Argentina. A ese extremo estaban. Y bueno, Belgrano después ya vuelve a la Argentina, habla con los que sí, que había que independizarse, y eh, y San Martín llega dentro, es decir, convencido. Yo no diría, porque hay libros de San Martín como un agente inglés, yo creo que San Martín venía un poco propugnado por los ingleses. ¿Qué es lo que hace entre los dos extremos? San Martín por el sur y Bolívar por el norte. Ese es el plan Maitland. El plan Maitland para dominar la América Latina era el plan que el general Maitland había diseñado
usando tropas británicas. Después se dijeron que no valía la pena usar tropas británicas, lo que había que poner era buenos oficiales al mando de esa tropa. Y entonces tantean entre los oficiales masónicos del ejército español, tantean quiénes son los que pueden volver. Fíjate vos que el mismo barco que viene, George Canning, fíjate qué nombre, viene San Martín, Chilavert, Alvear, un montón de figuras que después terminan trabajando en nuestra independencia. Mal que mal, ¿de dónde venían? De Londres. Londres los había orientado para decir, bueno, ustedes tienen que independizarse, porque España, esto que lo otro, más allá. Bueno, fantástico. Ellos venían a independizar España, pero lo que no sabían, y cuentan con un apoyo indirecto de Inglaterra. Había muchos observadores ingleses cuando hubo que hacer una flota en Chile. ¿A quién convocaron? A Cochrane. El Comodoro, un héroe de la Marina Británica, va a ser la flota de Chile y que después termina en Perú y termina peleándose con San Martín porque no repartía los fondos como él había acordado, nada por el estilo. Este, y si pasa para nosotros en Argentina tenemos menoscabada la historia de Bolívar, porque lo vemos a Bolívar como el malo que dio a San Martín, tenía más fuerza que los ingleses. La batalla de Carabobo se la ganan mercenarios ingleses. ¿Entendés lo que te digo? Es decir, acá nunca hubo oficiales franceses, oficiales ingleses, dentro del ejército, Miller, fantástico, pero que una cuestión que sí, sí, dime. Que tanto en el caso de San Martín como de Belgrano son críticos del latifundio. Digo, tú el Perindón y dice, había jacobinos, había liberales, pero ganaron latifundistas. Digo, esos proyectos políticos como que pervivieron, porque digamos, San Martín finalmente termina siendo, o sea, hay un apoyo inglés, pero termina quedando en falsa escuadra. Políticamente termina completamente secado. Digo, al fin y al cabo, esos proyectos alternativos perecieron. ¿Qué opinas de eso? No se le escucha. Sí, Ahí está. bueno, como te decía antes, Belgrano es un continuador de Quesnay, es decir, de Sales Fisiócrata, un fisiócrata, es decir, que la tierra está, y la riqueza, y que ahí había que que en la guerra está, a ver, acá se está, hola, hola, que en la tierra está la riqueza y que había que repartir la tierra. Es decir, Belgrano en ese sentido no era un latifundista. San Martín no es tan claro al respecto, pero sí lo que él sabe, él viene a liberar y después cuando empieza a tener problemas, bueno, se separa del cargo. San Martín, yo creo que también si uno lo ve desde el punto de vista psicológico, San Martín tiene toda una serie de enfermedades de origen psicosomático, es decir, la úlcera que lo atormenta y que tiene vómitos de sangre, eh, es que él, fíjate vos, él se va de Argentina en 1825 y se va en gran parte también por todo su problema de salud. Y sin embargo vive 50 años más y todos esos problemas de hemorragia digestiva, etcétera, que había tenido a lo largo de la campaña, que cruzó 6 veces los Andes a camilla porque no se sentía bien como para poder hacerlo, en Francia, en Europa no los tiene, porque un poco se desliga de todo el compromiso de dirigencia política.
que era lo que a él no le gustaba. Él era un militar, era un militar. Cuando las intrigas políticas, sobre todo las que tiene que vivir en Perú, lo tiene a mal traer. Y eso se refleja en su salud. Eso a veces a los que no son médicos, los sistemas se les puede escapar, pero él tiene toda una serie de somatizaciones en algunos momentos de su carrera. Eh, sí, sí, después, bueno, cada cual fue tomando su camino, pero y el tema de Artigas, en realidad, él lo que pasa es que después le es imposible, sin el apoyo de Buenos Aires, eh, poder revertir el ataque de las fuerzas portuguesas. Él termina apoyándose en sus lugartenientes, que eran Ramírez y López. Él va con instrucciones, les da instrucciones muy precisas para el pacto de Pilar, para Buenos Aires, pero el que interviene ahí, ¿quién es nuevamente? Zarratea. Zarratea es el que lo lleva hacia su lado a, a Ramírez, y Ramírez es el que lo termina como traicionando a Artigas. Y después lo persigue hasta literalmente el límite con Paraguay, y Artigas ahí toma una decisión, no tiene sentido, ya era un tipo grande, porque ojo, el retrato que nosotros tenemos icónico que hace Blanes de un tipo, de un mocetón fuerte, un cincuentañero bien fuerte, bien plantado, ¿no? No tiene nada que ver con los retratos que tienen vivo en esa época. Literalmente es un viejito desdentado, Artigas. Lo que pasa es que para la construcción de un país, tener un viejo desdentado como iconografía no vende muy bien. Entonces, bueno, toma el cuadro de Blanes, que habrá sido que puede ser que haya tenido ese aspecto cuando tenía 40 años, pero cuando tenía 60 y pico, ya durante la guerra de independencia, nada, no tenía ese aspecto, ¿no? Hay retratos de él de esa época. Pero bueno, ya un tipo grande, mal, se va a Paraguay, porque bueno, deja todo atrás. Lo último que hace es repartir el poco dinero que tenía para rescatar a los prisioneros uruguayos que estaban en Isla das Cobras, en frente a Río de Janeiro, fundamentalmente que estaba más conocido de ellos era La Valleja, para que de una forma u otra se instalaran de vuelta en Uruguay y bueno, defendiesen la integridad uruguaya. Pero Artigas no tiene, es decir, está completamente hostigado, es decir, sin la fuerza. Pueyrredón le negó, primero, los porteños tomaron esas cosas que a veces no se dicen. Después de la batalla del buceo, cuando se toma Montevideo, en primer lugar, al que a último momento lo pone a tomar Montevideo es a Alvear. Él llega el último mes de la conquista, es decir, no había hecho todo el sitio de Montevideo. Y Alvear hay toda una situación muy compleja, poco esclarecida, cómo entra a Montevideo prometiendo una cosa y después deshace su promesa y toma prisionero a los españoles. O sea que hay una conducta medio aviesa en la toma de Montevideo. Y después de eso, Buenos Aires tomó la ciudad de Montevideo durante un año y la deshizo. Se llevaron todos los cañones que tenía la defensa de Montevideo. Se llevaron todas las mercaderías que estaban acumuladas ahí. Es decir, las devastó económicamente. Y después, bueno, empiezan el movimiento ya uruguayo, antes que llegaran los portugueses, es en contra del porteñismo. Fíjate vos, ¿a quién envían a tratar de dominar a estos rebeldes orientales? A Dorrego. La enemistad entre Dorrego y Lavalle nace porque Lavalle era un joven oficial dentro del ejército de Dorrego, y Dorrego es destruido en la batalla de Guayabos. Tuvieron que salir todos corriendo.
y ahí se terminó la dominancia porteña sobre el uruguaya, pero después a los pocos minutos ya terminaron los portugueses invadiendo toda la banda oriental. Y el conflicto entre Lavalle y Dorrego, esa actitud de poca conmiseración que había tenido Lavalle con respecto a Dorrego, en vez de, hasta ese momento no se había fusilado a ninguno de los miembros del gobierno. Es la primera vez que se fusila algo. Es un rencor que existía desde 1815, cuando es la batalla de Guayabo, que son esos capítulos que en la historia argentina mucho no se estudia. Yo lo que pasa es que, bueno, sigo mucho, creo que a veces para entender mejor la historia de cada país, hay que entender la historia de los países vecinos, porque Uruguay en realidad es un desprendimiento de Argentina y todas las luchas de independencia fueron y la independencia uruguaya no fue algo buscado, sino que los ingleses se la dieron de bandeja, ¿no? De hecho, hasta ni siquiera sabían cómo iban a llamar al país cuando en el 28 ya le dan la constitución, a todo hecho con un moño, para, bueno, ahora es un nuevo país. ¿Por qué? Porque los ingleses no querían que toda la costa estuviese en manos ajenas, entonces toda la costa de América Latina. Entonces, bueno, Portugal la tiene hasta Río Grande do Sul. Después, Argentina la tiene desde Buenos Aires para el sur. Uruguay es nuestro puerto ansiático, el concepto de puerto ansiático que dominaba parte de la economía, un puerto libre que dominaba parte de la economía europea, ¿no? Los puertos ansiáticos. ¿Mm? ¿Ahí se me escucha bien? Yo no lo escucho a usted ahora. ¿Ahí? A ver. No se escucha, perdón. Ahí está. Espera, espera. Ahí,